Quiero darle la cordial bienvenida a Gina Garcés, nuevamente, agradeciéndole de antemano su tiempo valioso y el que se haya tomado pues esa consideración de compartir con esta audiencia sus impresiones y su lectura en cuanto a la posición que ocupa Panamá en este informe de la UNESCO. Bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Un gusto compartir contigo, Egna, y con Ricardo, y que nos den la oportunidad al Ministerio de Educación de ampliar la información brindada por la UNESCO el día martes 30 de noviembre. Los resultados, como bien mencionas, es un estudio que se desarrolló en el año 2019. A finalizar este año, es un compromiso que Panamá asume como ministerio, ya participó del CERCE, del TERCE y ahora de este cuarto estudio que es el ERCE. Lo hemos desarrollado en 10.978 estudiantes a nivel nacional, con el objetivo de que nosotros a nivel de Latinoamérica observemos cómo estamos en las áreas en lectura, en matemática y además en sexto grado en ciencias. ¿Qué buscamos conocer? Por ejemplo, que es muy importante, ¿qué miden? Miden nuestro propio currículo, porque para diseñar estas pruebas, la UNESCO solicita a los países y hace un análisis curricular de los aspectos que son comparables, y con esos elementos que son construidos las pruebas. Y lo van dividiendo en niveles, que va desde el nivel 1 hasta el nivel 4. En el nivel 1, por decir un ejemplo, te solicita que el estudiante logre por lo menos identificar el nombre o el personaje principal de una lectura. Es lo que le está pidiendo, conocimiento básico, que nosotros como educadores debemos de promover de manera hasta verbal, desde que los estudiantes están en el nivel de preescolar. Y en el nivel 4 se mide ya un avance más profundo, un análisis más profundo, que el estudiante sea capaz de inferir o saber cuál es el mensaje que tiene alguna lectura en particular. Es lo que miden este tipo de estudios. Profesora Garcés, estamos hablando entonces que la evaluación se sitúa específicamente en un contexto de lectura comprensiva. ¿Es así? Es en lectura. En lectura desde sus niveles más básicos, porque tiene dos áreas, hasta llegar hasta los niveles altos que él pueda comprender el mensaje que tiene una lectura. Ahora, y en la evaluación que hacemos, por ejemplo, nosotros, porque esto es un comparativo, entiendo, de 16 países a nivel latinoamericano y hace precisamente el ver cómo estamos nosotros y así medir, obviamente, la posición en la que nos podemos encontrar. ¿Qué fallas, por llamarlo de alguna manera, no sé si sea el término correcto y usted me corregirá, serán las que estamos o las que se están incidiendo en nuestro país para quizá no lograr un nivel pues esperado, adecuado o el que de alguna manera sea satisfactorio? Bien, Ricardo, ahí tenemos muchos retos. Primero, los resultados nos comunicaron, por ejemplo, que en lectura bajamos. Nosotros en estas pruebas obtuvimos un promedio de 659 puntos en comparación con el estudio anterior, que era con la media regional de los países, que es de 697. Cuando nos comparamos con nosotros mismos, Panamá 2013, Panamá 2019, bajamos de un 48% que tenemos a nuestros estudiantes en el 13, en el nivel 1, aumentamos la cantidad de nuestros estudiantes en ese nivel más bajo a un 58%. Es decir, 10% de manera adicional le hemos colocado que nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas en tercer grado, solamente logran identificar el personaje principal de una lectura, por decirlo en un lenguaje muy sencillo. Por otra parte, cuando los resultados los analizamos en lectura de sexto grado, logramos identificar que la media regional que se obtuvo fue de 696 puntos y nosotros solo alcanzamos 652. Cuando nos comparamos con nosotros mismos, 2013 y 2019, vemos que nuevamente aumenta la cantidad de niños
que están en ese nivel más bajo, que es lo preocupante, de 2013 25%, al 2019 aumenta un 37%. Y ahí nos hacemos las preguntas, ¿qué necesitamos? Bien, fortalecer lectura. ¿Qué hacemos desde el Ministerio de Educación? Venimos trabajando en un proyecto que estos 2 años indiscutiblemente, porque lo conocíamos, sabíamos a raíz de nuestras pruebas nacionales, las pruebas Crecer, que Panamá, por ejemplo, tiene dificultades en lectura y que las áreas más afectadas son nuestros pueblos originarios. Regiones escolares como la comarca Nove Buglé, la comarca Emberá, indiscutiblemente, y la comarca Cunayala siguen siendo las más afectadas durante todo este proceso. Y este estudio regional lo evidencia una vez más. ¿Qué vamos a hacer? Para el próximo año 2022 tenemos un gran reto. Nosotros como Ministerio de Educación tenemos toda una gran campaña que se va a estar promoviendo desde la otra semana a que de manera como familia entreguemos nosotros, promovamos la lectura en el hogar. Nosotros vamos a entregar en este caso materiales de lectura, Sí. libros. Profesora Garcés, si me permite, antes de irnos a los retos, yo quiero entrar un poquito más y traer de nuevo a la conversación la pregunta de Ricardo cuando señalaba de lo que el estudio evaluó, y es el desempeño en áreas de lenguaje, ciertamente lectura y escritura, pero además matemáticas y ciencias. Y como bien usted anota, es preocupante porque la UNESCO, a través de estos datos que nos dan a conocer y que arroja el estudio, nos manda un mensaje claro de crisis en el sistema educativo. Y ahí entonces viene la pregunta que a continuación se impone, y es estas acciones que ha venido desarrollando históricamente el MEDUCA con el conglomerado de maestros y profesores, y ojo, padres de familia también, porque el tema educativo nos compete a todos, en el sentido de ir cerrando esas brechas que desde el 2013 a través del 13 se evidenció, carencias académicas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Por qué bajar ahora con esta evaluación del 2019? Yo no quiero ni saber cuando se haga pospandemia lo que nos vamos a encontrar. Y por eso quiero preguntarle sobre, a ver, ese ejercicio, esa hoja de ruta, esas acciones que se han venido desarrollando, ojo, para cumplir con el compromiso del 2013, porque estamos hablando de esta evidencia crítica que se ha pues evidenciado con este informe de la UNESCO. Pero ¿qué pasó con el 2013 cuando se nos dijo, ojo Panamá, que tenemos brechas importantes y carencias académicas que atender? ¿Qué se ha hecho para mejorar, por ejemplo, esa comprensión en lectura básica? Agradezco mucho la pregunta, Egna. Retomamos un poquito más atrás entonces, antes de seguir proyectando lo que tenemos nosotros como ministerio en este momento. Se comenzó alrededor del año 2016 la aplicación de nuestra prueba nacional. Se realizó la Crecer a nivel censal 2017 y 2018 para recoger evidencias en una primera parte. Por otro lado, también se inició el programa que en su momento se conocía como Aprenda al Máximo, un programa que se desarrolló en el 2017 a nuestros estudiantes de tercer grado. Se comenzó a desarrollar esas intervenciones con acompañamiento inclusive de tutores que fueran a darle seguimiento a los docentes en los diferentes centros educativos de la mano de nuestros supervisores regionales. Creo que ahí nos faltó como país un poco más es de continuidad de las políticas. Tenemos que hacer que nuestras políticas educativas sean sostenibles, que si nosotros comenzamos un proyecto, ese cambio no se va a dar, Edna ni Ricardo, de hoy para mañana. No va a venir que en el 2022 vamos a superar 2 años de pandemia. Eso es falso. Tiene que continuar desarrollándose todos esos programas. En su momento se desarrollaron programas vinculados a esos procesos de lectura. Además que se buscaba formar, porque ese es otro gran reto. Tenemos que ir formando a nuestros educadores. En ese momento también se desarrollaban programas de liderazgo a los directores
porque como tú bien nos mencionas, esto no solamente es una situación del Ministerio de Educación como institución, eso también es el aporte o la responsabilidad que le corresponde a el director, al docente, al padre de familia, al propio estudiante, a la sociedad civil, a todos los que somos miembros de esta sociedad, de cómo contribuimos. Que en ese momento inicia inclusive un proceso de capacitación del liderazgo a directores. Creo que fue sentando bases para lo que prontamente se tiene todo el interés de desarrollar, porque también había que seleccionar cuál era el modelo de proceso de intervención más pertinente vinculado a nuestra realidad, que sepamos qué es lo que realmente le es útil para que mejore estos procesos. Eso fue Ese lo que punto es importante. Y perdona, Ricardo, que antes de darte la palabra, porque, a ver, usted fue viceministra en el gobierno pasado, o sea que usted tiene la película completa de estas falencias, y yo quiero preguntarle acerca de eso, porque ¿hasta dónde estamos nosotros enseñando o educando a nuestros hijos con, a ver, con una malla curricular actualizada a las verdaderas necesidades del mercado? Y es una gran preocupación que se tiene, directora, porque fíjese, yo, a pesar del esfuerzo que hace Ricardo, que hago yo y que hacemos muchos padres, no nos sobra la plata, ojo, porque nuestros hijos estén en una escuela privada para recibir una educación de calidad. ¿Hasta qué punto esa malla curricular, incluso de las escuelas privadas, está actualizada consona con la realidad de la necesidad? O sea, yo recuerdo incluso esa exigencia de que uno estudiara a memoria y uno a los 5 minutos se le olvida porque te enseñan a estudiar para sacar una nota. Aquí no hay manera de que te enseñen a desarrollar ese pensamiento crítico, a analizar, a reflexionar. ¿Cuándo vamos a dar ese verdadero paso que es importante para la vida de todo ser humano, desde su primaria, su adolescencia, hasta exponerse precisamente a su vida como un profesional? Y mira, en los 6 meses que tuve encargada, que me asignaron esa tarea, por ejemplo, te puedo decir, de estar encargada del viceministerio, nos preocupamos mucho fue por la formación docente, que en ese periodo procuramos, en ese corto tiempo, fue focalizarnos a ver cómo se podía contribuir a velar porque se estuviera formando o velando que se desarrollaran las capacitaciones. Ahí en su momento con las personas que estaban a cargo de la Dirección de Perfeccionamiento se procuraba realizar todas esas alianzas y también trabajando en estos proyectos, porque también se buscaba era que se formalizara al supervisor, como que quedara la capacidad instalada en el sistema. Como en este momento se va a desarrollar esta propuesta que no va vinculada directamente al supervisor o buscando un ente externo. Ahora lo estamos focalizando a que sea el propio docente que se empodere de todas esas prácticas. Porque como tú señalas, muy bien, tenemos un gran reto que a veces nos estamos quedando en los niveles más bajos de cognición, memoria, localización, una síntesis, pero no subimos al nivel más alto, que es la aplicación, que el niño sepa que es matemática para la vida, que es aprender a experimentar. Él puede aprender hasta el enfoque de investigación científica a los niveles más bajos sin ningún problema. El que estamos enseñando, que para algunos es muy clásico, común, hasta un niño de preescolar y primer grado, con el experimento de la germinación de la semilla. Estamos aprendiendo ciencia, estamos aprendiendo a que el estudiante sepa lo que es una hipótesis, cómo va transformándose a una teoría y que él pueda obtener un resultado. Así que eso fue lo que nosotros procuramos realizar en ese momento para mejorar lo que en este momento, y en ese punto me alegra que de una forma u otra todo va como conectándose. Logramos ver lo que estaba allí en su momento, que requería una mejora, y eso es lo que se va a fortalecer con un programa que en la esencia tiene el mismo contenido que ahora le vamos a llamar Aprendamos Todos a Leer, pero tiene la esencia igual.
Y hablando precisamente de resultados, hablemos de resultados. Cuando, por ejemplo, cuando vemos en la universidad, cuando van los estudiantes y aplican y el índice predictivo tiene que bajarse hace unos años y la gente se escandaliza y se sorprende, pero no ven que hay una relación entre una cosa y otra. Estamos hablando de evaluaciones de 2013, 2015, que obviamente son reflejo actualmente de esos estudiantes que están terminando una secundaria y que van a pasar a una vida universitaria para formarse como profesionales. Entonces, ¿cuánto tiempo es medible el poder ver aquello que se vaya a ajustar, aquello que se vaya? Porque mientras estamos nosotros hablando del tema, muchos padres dirán, bueno, ¿y en qué, o el país se preguntará, ¿en qué momento cambiará esta realidad? ¿O a partir de cuándo? ¿O qué cosas pueden estar pasando para que esto sea diferente? Mira, la realidad la podemos cambiar en la medida de lo posible, es que todos demos nuestro aporte. Es un reto grande que se tiene. Yo te lo digo inclusive como madre de familia, qué tiempo yo tengo que organizarme para promover, por ejemplo, para mí es fundamental que todos promovamos el tema de la lectura, porque ese es el que le da la base para poder que las demás asignaturas se logren desarrollar. A nivel universitario, saber que tenemos nosotros que fortalecer, por ejemplo, las áreas científicas, lo que es la química, la física, y las universidades lo realizan. Por ejemplo, hay universidades en el país, sobre todo las oficiales, que hacen sus cursos prepedéuticos y de fortalecimiento y de nivelación cuando logran identificar que cuando vemos esas anomalías, cuando llegan nuestros estudiantes con vacíos, cómo nosotros desarrollamos estrategias para poder entonces que los estudiantes cuando ingresan a la universidad logren nivelarse. Y creo que ese es el reto que nos queda a los diferentes niveles del sistema educativo. Ir definiendo las estrategias para que el estudiante que nos va llegando, cómo podemos lograr ir mejorando para que sea un profesional que aporte el desarrollo de la sociedad. Ahora, ¿qué hicieron países como Perú, República Dominicana y Brasil que mostraron en esta evaluación un alza de puntaje en todas las áreas evaluadas para ambos grados y qué no hemos podido nosotros hacer, que ellos sí? Pero me responde después del cambio. Vámonos a un pequeño cambio comercial, amigos que nos escuchan, Ricardo y directora Garcés, y al volver con la respuesta y con más. No se cambien.
Bien, estamos de vuelta con más de Es Cuestión de Ley y avanzamos esta interesante conversación con la profesora Gina Garcés, quien es directora nacional de evaluación educativa del Ministerio de Educación, hablando precisamente del resultado que pone a Panamá entre los países de América Latina con un tema de crisis de aprendizaje escolar. Y hablábamos, profesora, hace un momento de ese aspecto importante. Hablamos del tema de lectura, hablamos de matemática. ¿Hubo alguna otra medición dentro del aspecto educativo que se evaluó? Pues a eso le sumamos la pregunta que quedó en el tintero, profesora Garcés, antes de irnos a la pausa, que hicieron países como Perú, Brasil y República Dominicana, que mostraron esa alza de puntajes en todas estas áreas que hemos mencionado, que fueron evaluadas para ambos grados. Muy bien. Bien, primero quiero compartirte que Perú, por ejemplo, mantenemos muy buena comunicación y relación, y también con Brasil. Y esto, el caso de Brasil, te lo voy a unir con la pregunta anterior. En el 2016, casualmente, cuando se tomó toda la decisión de hacer pruebas censales en Panamá, la asesora en su momento allí de acompañamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo era la que había sido ministra en Minas Gerais, uno de los primeros estados de Brasil que logró mayor desarrollo. Y el enfoque que se daba era lo que nosotros vamos a hacer aquí en Panamá, medir y hacer intervenciones y profundizar en la atención de los estudiantes que requieren mayor atención. Porque cada caso y cada niño tiene sus particularidades, que entonces tenemos que conocer y ustedes lo sabrán, Panamá no es lo mismo la realidad de San Miguelito con la de Panamá Centro o Colón, son contextos totalmente diferentes. Entonces, seguimos esa misma línea y ahí nuevamente afianzo que lo que requerimos es que en nuestro país mantengamos políticas educativas de manera sostenidas y continuas. Que si vamos a iniciar algún proyecto en particular, que le demos continuidad. Eso fue lo que realizó Brasil. Tiene fortalecido un sistema de monitoreo y seguimiento de niño a niño en este caso. Y esa referencia ya la tenemos aquí en experiencia en Panamá. En el caso de Perú ha sido todo un cambio integral. Perú ha tenido un fortalecimiento de su sistema de evaluación con entrega de la información, pero además de eso fortaleció su sistema de evaluación docente, que también es uno de los retos que nosotros tenemos para el próximo año y que venimos construyendo, porque no te voy a decir que es fácil hacer un nuevo modelo de evaluación. Panamá es uno de los pocos países que hace más de 60 años tiene un instrumento de evaluación y que de manera y de la mano de los gremios docentes venimos construyendo ajustes y cambios para que se vuelva a hacer un nuevo modelo que responda a la realidad y al contexto actual. Entonces, esos son aspectos que ellos realizaron y siguen haciendo en este momento. Y también en el caso de Perú, hizo su intervención, tiene todo un plan de interculturalidad bilingüe, porque ya muchos de sus estudiantes tienen una diversidad. Un pueblo que tiene mucho población de los pueblos originarios y realizaron todo un proyecto a profundizar la atención focalizada también pensando en estas comunidades. Es decir, los compañeros de Brasil y de Perú focalizaron a un proceso de reingeniería, en este caso académica, focalizada no solo a los estudiantes, sino también a la gestión del propio centro educativo. En el aspecto de evaluación docente, ¿cuánto podría estar involucrando la metodología? ¿O la metodología es parte de una capacitación que debería recibir precisamente este docente? Ricardo, te respondo tu pregunta que hacías hace un momento. Tenemos, además de lectura matemática, también tenemos ciencias naturales a nivel de sexto grado. Es otra de las áreas que se mide y ese resultado se incorporó el día martes para el
16, 14 de diciembre, presentan también el estudio de la parte socioemocional, la UNESCO, y para marzo del año siguiente, para el 2022, van a entregar el informe solo en área de escritura. Es decir, este estudio no solamente mide lectura y matemáticas, sino ciencias naturales en sexto grado, escritura para ambos niveles, y se incorporó una variable muy importante que toma mayor vigencia ahora a raíz de la situación que tenemos con el COVID y la pandemia, que es el análisis de la parte socioemocional. Con relación a tu siguiente pregunta, que estaba focalizada a los temas de evaluación, la evaluación docente, y si esto involucra también el aspecto de la metodología que utiliza el docente, o él debe recibir una capacitación en ese sentido. Mira, la metodología de que estamos en la normal, de que estudiamos en la escuela normal, en caso personal, y después vamos a la Facultad de Ciencias de la Educación en su momento, ahora de diferentes universidades, dentro de nuestro plan de estudios nos dan didáctica, metodología, nos fortalecen esta parte de cómo es la forma que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes. En ese punto yo diría que tenemos que profundizar, porque los estudios, y además de lo que nos señala el ERCE, también hay investigaciones que nos están señalando que tenemos que fortalecer las prácticas pedagógicas de nuestros docentes. Volcarnos más al uso de una evaluación formativa. Es decir, que realmente velemos que nuestro estudiante esté aprendiendo, no solamente pensemos que yo tengo que completar una serie de calificaciones y que se va a acabar el trimestre y tengo que tener notas en religión y que tengo que tener notas en ciencias sociales. No, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, y pensando en esa buena práctica pedagógica, ¿mi estudiante realmente está aprendiendo? ¿Cómo estoy midiendo que mi estudiante está adquiriendo el aprendizaje que yo quiero darle? ¿O será que tengo que cambiar la estrategia de dar la atención, la clase a mis estudiantes, o utilizar otras técnicas e instrumentos de evaluación? Más allá de pensar que tengo que completar 5 o 6 notas antes que se acabe un trimestre. Es la reflexión, y en ese punto de metodología estamos nosotros focalizando, y es parte también de los proyectos. Pensemos en esa evaluación formativa que procura es velar por conocer el progreso que tienen nuestros estudiantes, y que toma mayor vigencia en el año 2022, donde vamos a encontrar una aula totalmente diversa. Vamos a encontrar al estudiante que viene con una experiencia de un colegio particular. Vamos a encontrar a un estudiante que estaba dentro del mismo centro educativo, pero que solamente asistía una vez a la semana a las comunicaciones. Tenemos al otro estudiante que se mantuvo una comunicación los 5 días de la semana con su docente, y también va a estar el estudiante que en un momento dado solo se mantuvo con una atención por el módulo o por la televisión o por la radio, porque hay que reconocer que también hubo un grupo de estudiantes que no tenía para siempre comprar una tarjeta o mantener una comunicación directa con su docente. A ver, en ciencias también Panamá está dentro de los 7 países de los 16 que se evaluaron y que participaron del estudio, que se observó brechas de género a favor de las niñas. Y justamente es interesante la pregunta que hace Ricardo en base a esa evaluación también del docente. ¿Cuán actualizado está o cuán está bien claro en cómo transmitir esa enseñanza para que los estudiantes de hoy en día puedan asimilar en debida forma pues todas las materias impartidas? Hablemos precisamente de esos factores que se asocian al aprendizaje y que este estudio reveló, profesora. Bien, Edna, sí, las niñas en ciencias naturales obtuvieron 10 puntos más favorables que los varones. Es decir, en un lenguaje sencillo, en sexto grado, a través del análisis de factores asociados cuando se cruzan con los resultados de las evaluaciones, se dice que nuestras niñas aprenden más ciencias, según el estudio del 2019, que los varones. Ese es uno de los factores asociados, pero también nos han señalado que en el caso de la región,
latinoamericana, el 80% de los jóvenes estudiantes que participaron del estudio, los que obtuvieron mejores resultados son aquellos que tuvieron la experiencia de ir a un preescolar, a una educación inicial. Y en Panamá, eso es, nosotros lo sabemos y venimos también haciendo siempre un llamado de la importancia que tiene, y es otro de los retos que tenemos como sistema educativo, tenemos que garantizar que nuestro sistema educativo fortalezca y garantice que en todas las áreas de nuestro país, donde sea posible, brindemos algunos de nuestros programas de atención a la primera infancia. Esa es una de las variables, ese es uno de los factores asociados que se ha demostrado mucho en este estudio. De igual forma, la asistencia. Si el estudiante a mayor atención, asistencia al centro educativo, y ahí quiero hacer una observación, estamos hablando 2019, ahora con 2020 y 2021, que ese contacto y esa asistencia al centro escolar ha sido baja. Es decir, tenemos que tener claridad que aquí tenemos un gran rezago, una gran brecha que fortalecer para el 2022, cuando nos están señalando que ir al centro escolar, compartir con tus compañeros, convivir con tus docentes, mejoraba los procesos de aprendizaje. Por otra parte, otra de las variables que está incidiendo en este caso es mucho lo vinculado a conocer la atención o la manera que le da el padre de familia el acompañamiento a sus hijos. En la medida de lo posible, que yo como madre de familia o me dedique por lo menos a verificar cómo te fue el día de hoy, en qué podemos desarrollar el trabajo, qué requieres que te pregunte. Es decir, ese acompañamiento como padre de familia hacia nuestros hijos también salió reflejado, que es clave y fundamental para el logro de aprendizajes. Pero y es aquí, que precisamente, y perdone que le interrumpe, entiendo que además de las pruebas que le aplicaron, o sea, se aplicaron cuestionarios a los estudiantes, docentes, directores, madres y padres de familia, justamente para recabar una mayor información de cómo se están en ese contexto del desarrollo del aprendizaje, y se incorporó ese elemento novedoso que por primera vez se incorpora, que usted trajo a la conversación, que es el tema sobre las habilidades socioemocionales. Yo quisiera saber cuándo o cómo, primero, cómo salió o cómo dio el resultado de la evaluación de ese docente, de ese profesor. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dijo? ¿Cómo estamos nosotros en Panamá en comparación con otros países? Porque eso es importante. Sí, medimos al estudiante, ya sabemos que estamos críticos en esas áreas evaluadas, pero ¿cómo está el docente? Eso es importante, porque es el punto medular, es el pilar fundamental, el que transmite a ese estudiante, el que el estudiante pueda captar a ese profesor y que se adapte, vuelvo y reitero, a la tendencia, a las nuevas maneras de aprender, de captar y de uno precisamente poder tener esas herramientas para la vida. ¿Cómo está el docente, profesora Garcés? En este punto, enseguida, los educadores, según el estudio que acabamos de divulgar, si el docente demuestra mayor interés en el acompañamiento de los logros de aprendizaje de sus estudiantes, también se cruza que van a tener mejores rendimientos. Si yo motivo a mi estudiante, si yo lo apoyo, soy un docente que organizo, que planifico mis clases, que estoy pendiente de desarrollar otras estrategias innovadoras para verificar en mis estudiantes los aprendizajes, también se reflejó en el estudio que son aspectos que requerimos nosotros fortalecer, en este caso, en los docentes panameños. Es indiscutible que en su mayoría procuran siempre mantener esa motivación. Y ahora nos corresponde informarles que con mayor razón a la región latinoamericana está saliendo evidenciado en el caso particular de Panamá, que si yo tengo interés, si yo motivo a mis estudiantes, además soy un docente que planifico correctamente mis clases, soy organizado
y apoyo al aprendizaje a través de evaluaciones formativas o ese acompañamiento y comunicación inclusive con los padres de familia, mis estudiantes tendrán mejores resultados. La próxima semana, en este caso, en la semana del 14 y 16 de diciembre, vamos a seguir profundizando en los estudios de las habilidades socioemocionales publicados y a todos están cordialmente invitados. De igual forma se van a hacer a través de la plataforma de la UNESCO la presentación en particular donde se profundiza inclusive otras variables vinculadas a los diferentes autores del sistema educativo que fueron consultados en particular con aspectos de carácter socioemocional. Profesora Garcés, usted mencionó el tema de la continuidad, la importancia que tiene este aspecto y la pregunta que me surge en ese sentido es qué cosas, porque en políticas públicas Panamá es experto en no trascender o en no fijarse esa meta de poder, pues aquello que funciona independientemente de la administración gubernamental que se encuentre, trascienda a la siguiente. ¿Qué cosas no se hicieron o no les se le dio secuencia que usted pueda recordar y que de alguna manera hubiesen o serían beneficiosas para nuestro sistema? Yo diría que no es que se dejaron de dar, yo creo que se fortalecieron. El próximo año vamos a desarrollar el programa Aprendamos Todos a Leer, que viene con la misma lógica de desarrollar programas, darle materiales a los estudiantes, a los docentes, guías, cuadernos, que se ha fortalecido y se ha mejorado porque también se está focalizando que en esta oportunidad es que sean los docentes a los que reciban esas capacitaciones y que realmente desarrollen todos estos programas. Creo que aquí el compromiso, como tú lo señalas muy bien, es que logremos que la institución no lo hagamos solamente en el año 2022, en el 2023, 2024, y que vayamos haciendo los ajustes y las mejoras pertinentes para que tengamos un buen plan de intervención que le permita hacer los cambios, porque nos podemos seguir evaluando todos los años. Podemos hacer evaluaciones nacionales, internacionales. El otro año viene hasta PISA, PISA 2022 viene para nuestros estudiantes de 15 años. Estamos interesados en hacer una prueba ahora a raíz de la situación de la pandemia, un crecer que nos permite hacer comparaciones y saber cómo están nuestros estudiantes para el 2000, en el tercero y sexto grado, inclusive sumar ahora a noveno grado. Son pruebas que nosotros aspiramos a realizar. Eso se ha sostenido, hay que fortalecerlos, todas esas estrategias y hacer, repito, la única forma de cambiar es que hagamos programas dirigidos a las aulas y que también sean contextualizados. No puedo pretender desarrollar lo mismo en San Miguelito que en la comarca. Por eso también como ministerio tenemos un programa que se llama JADENCA, que está focalizado en la enseñanza de la matemática en la lengua materna. También ya se tradujeron algunos documentos, en este caso sobre todo de lectura en la lengua materna de nuestros pueblos originarios de la comarca de Cunayala. Se está trabajando, ¿sí? Fortaleciendo eso y para mí, viendo la trayectoria, me llena de satisfacción que vamos a hacerlo en los ajustes pertinentes, pero sigamos fortaleciendo esos aspectos, la capacitación del docente. Ahora se ha creado recién, ya hace, en el caso de la asamblea, ya pasó hasta por los 3 debates, la creación de un instituto en este caso de capacitación del educador panameño. Queda reto que se fortalezca, se instale adecuadamente, que tenga todos los recursos, porque hay que darle capacitaciones. Tenemos en nuestro sistema educativo docentes que tienen más de 30 años de estar en el sistema educativo que requieren. Que tienen que transformarse, que requieren transformación, porque realmente, mire, este estudio, de verdad que como madre a mí me preocupa, porque nos deja como país realmente para que todos nos reflexionemos y no, más allá de sentarnos a llorar, digamos,
¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la agenda que se tiene y las estrategias, directora Garcés? Porque el que se diga, y desde acuerdo a los datos del estudio de la UNESCO, que las falencias, las brechas persisten aun cuando se han hecho varias evaluaciones, seguimos nosotros con bajos niveles de logro en cuanto, y eso se está hablando pues, obviamente en la región, y que no hay avances en cuanto a lo que es la lectura, en cuanto a lo que es las matemáticas. Yo me pregunto, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿O por qué no hay una agenda clara, con estrategias determinadas o predeterminadas, como le queramos decir, para ir avanzando? Yo solamente veo cuando todo el gremio de docentes sale a la calle a protestar por sus derechos, pero aquí ninguno sale a protestar por el derecho a la calidad de la educación de ese estudiante. ¿Me explico? Que es el presente y el futuro. Yo quisiera ver a los docentes decir, aquí no estamos recibiendo primero una preparación nosotros como docentes de calidad, para a su vez también transmitir una educación de calidad, como es un derecho humano, y es un derecho del estudiante a recibir una educación no mediocre, sino de calidad. Y se lo digo porque como madre me quito el sombrero de comunicadora, me preocupa cuando yo vi esto, yo tengo que tratar, yo tengo que hablar de este tema, porque ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué queremos como país? Si ese es el futuro que vamos a tener nosotros, estudiantes mal preparados, con pocas o nulas oportunidades, porque yo no quiero ni saber, reitero, lo que vamos a encontrarnos con el tema de la pandemia, si este estudio se inició en el 2013, imagínense. Entonces yo sí quiero pedirle que usted nos hable, ya para concluir, sobre ese compromiso y la voluntad que existe con la agenda y las estrategias para lograr nosotros cerrar todas estas brechas que el informe nos ha dejado al desnudo y el descubierto. Gracias, Jaime. Comparto tu sentir y imagínate, yo como soy maestra, docente universitaria, madre de familia, como tú misma lo mencionaste, vengo en este ministerio, le he dedicado mucho tiempo y estar como prácticamente más de la mitad de mi vida te he pasado dentro en el sistema educativo y estar todos los periodos o en todos los momentos viendo y reconociendo cuáles son las falencias, de verdad deja un gran sinsabor y una gran preocupación de identificar cómo podemos hacer que todos nos pongamos en la misma sintonía, cómo podemos hacer para que todos nos enfoquemos a realmente hacer, porque sabemos lo que hace falta. Bueno, dirijamos las políticas a eso. En este caso, yo te puedo compartir, ese es mi sentir como persona, como Gina Garcés, pero te puedo señalar como Ministerio de Educación la estrategia que tenemos para el año 2022. En el 2022 se venía construyendo una estrategia que un poco no voy a decir que se paralizó, sino que por la pandemia se hicieron ajustes. Como ustedes tienen conocimiento, se entregaron guías y manuales también a todos los estudiantes en los años anteriores, pensando, y esa fue la estrategia que implementó el Ministerio de Educación para darle insumo a los estudiantes que se mantenían en una educación a distancia. Pero el otro año, el primer llamado es que el retorno a los centros educativos es totalmente necesario. El 7 de marzo aproximadamente, que es la fecha que estamos proponiendo que se inicie el año escolar, tenemos que garantizar que todos superemos un momento dado las situaciones y que tomemos todas las medidas de bioseguridad y que estemos en los centros educativos. Y aquí estoy hablando de manera general, sector oficial y sector particular, porque también reconocemos que hay centros educativos del sector particular que están abiertos, pero también sabemos que hay situaciones de padres de familias que tampoco no van o no llevan a los estudiantes a esa interacción, porque cómo cambia el niño que tiene contacto con sus compañeros y con su docente. Es otra realidad. Es decir, ahí también el llamado es a todos, a
como sociedad. Tenemos que procurar que el año 2022 sea primero un año de recuperación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, que nos focalicemos a eso. Reconozco que hay grandes retos, retos que ya se venían y que nos los han dicho las pruebas internacionales, como la del 2013, ahora 2019, nos los han afianzado nuestras pruebas nacionales crecer. En el 2016, en el 2017, en el 2018, lo señalaron nuevamente. Y las investigaciones que hacen los diversos investigadores que tenemos en el país y también en las diferentes universidades lo están señalando. Es decir, ya sabemos la situación que tenemos, bueno, entre todos tenemos que focalizarnos a fortalecer las competencias de nuestros docentes, a garantizar un retorno focalizado a la recuperación académica. Además de eso, tenemos el programa Aprendamos Todos a Leer. Se va a desarrollar desde primer grado, segundo, tercer grado, se le va a dar todos los insumos y guías. Hay materiales que se van a estar trasladando a cada una de nuestras regiones escolares. También los materiales de ciencias naturales, que tengan un insumo nuestros docentes. Por otra parte, se tiene que hacer la gran entrega de 1 millón de libros para fortalecer la lectura. El programa de educación intercultural bilingüe, que se tiene que desarrollar principalmente en cada una de nuestras comarcas, aunado a la traducción a lengua materna de diferentes materiales de trabajo de los estudiantes, el fortalecimiento del programa JADENCA que se viene desarrollando inclusive desde antes, que ese es otro de los programas que se ha mantenido y se ha fortalecido en esta gestión. Tenemos la implementación de las diferentes herramientas tecnológicas, que ese es como, a mi juicio, el lado positivo de toda esta situación de la pandemia. Ahora tenemos docentes que tienen conocimiento de diferentes herramientas que le permiten hasta elaborar un cuaderno electrónico, montar una clase en una plataforma digital y que le queda ahí al estudiante, que si el estudiante quiere volver a verla, lo puede hacer, que sabe que a través de un video también puede motivar más a su estudiante. Sí, ese es algo que también hemos logrado y también tenemos focalizado fortalecer en el año 2022, y esto es desde el nivel inicial hasta el 12º grado. Y afianzando el tema de que tenemos que procurar que el 2022 se hagan ajustes al tema de fortalecer la manera en que le damos acompañamiento y seguimiento a nuestros docentes. Y en ese punto hemos llamado en particular a nuestros supervisores regionales. Eso es un aspecto fundamental dentro de todo ese compromiso que usted ha manifestado. Se busca emprender entonces. A continuación, profesora Garcés, muchas gracias por la oportunidad de esta conversación. Un tema que no queda únicamente en esta entrevista, en este espacio, que necesita y requiere la atención de todos los sectores que se involucran, porque no estamos hablando únicamente, cuando hablamos de educación, no estamos hablando ni de la institución regente, ni únicamente de los docentes. Hay una integración del docente, de la institución, de los padres de familia, de los estudiantes, y eso debe interactuar precisamente en buscar soluciones y mejorar lo que hoy tenemos. Gracias a la directora Gina Garcés por acompañarnos, por su tiempo, por transmitirle a esta audiencia toda esa hoja de ruta y las acciones que ha venido emprendiendo el Meduca de manera sostenida, justamente para salir del punto donde estamos. Realmente este tema no se agota, a mí me apasiona, no solamente como comunicadora, sino como madre de familia, porque como lo dije hace un momento, a todos nos debe mover y preocupar a la reflexión este estudio, sobre todo porque la educación es la base de todo. Y vamos a seguir conversando en otra oportunidad. Gracias nuevamente y que tenga una linda tarde. Bienvenida. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, Edna, y de esta forma finalizamos nuestra emisión de hoy de Es Cuestión de Ley. Mañana estamos aquí nuevamente, no queda tiempo para más. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Será hasta mañana. Que tengan una linda tarde.